Buenos días a todos. Bienvenidos a los participantes y presentadores a este webinar sobre discapacidad e inclusión en educación en América Latina y el Caribe. Estamos muy contentos que nos puedan acompañar. Yo soy Rosa Vidarte, investigadora del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, conocido como Informe GEM por sus siglas en inglés. Seré la moderadora de este panel. Desde hace unos meses, nosotros, el equipo del Informe GEM, venimos trabajando junto con SUMA y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en la redacción de un informe regional sobre inclusión y educación en América Latina y el Caribe, que será publicado en junio del 2020. Este informe regional se inscribe en el marco del Informe Mundial GEM 2020 y adoptará una definición de educación inclusiva en el sentido amplio, centrándose en las políticas e iniciativas que promueven la inclusión de todos y todas en una misma aula y dentro del sistema educativo en general. Este es el tercer webinar del ciclo Informe GEM Regional 2020 y se centrará en el tema de discapacidad e inclusión en educación. Este tema es de particular importancia dado que los estudiantes con discapacidad históricamente han estado excluidos de una educación equitativa y de calidad. Los niños y niñas con discapacidad tienen menor probabilidad de asistir a la escuela, obtienen menos años de educación y menos habilidades básicas de alfabetización. El porcentaje de niños y niñas con discapacidad que asiste a la escuela varía grandemente de país a país y depende asimismo del tipo de capacidad. Por dar un ejemplo, la asistencia de jóvenes entre 13 y 18 años con discapacidad visual varía desde 65% en El Salvador a 89% en Brasil. Para aquellos con discapacidad auditiva, en toda la región varía entre 44% y 86%. Y para aquellos con discapacidad física, entre 37 y 74%. Claramente, estos números están lejos del ideal del acceso universal a la educación. A continuación, 3 investigadores de la región presentarán sus avances de los estudios de caso sobre Nicaragua, Paraguay y Jamaica, los cuales serán parte de este informe regional sobre inclusión y educación. Cada presentación será de 20 minutos y al finalizar las 3 presentaciones, ustedes, la audiencia, tendrán 25 minutos para realizar sus preguntas a los investigadores. Para empezar, tenemos a Catarina que presentará los avances de su estudio de caso en Nicaragua. Catarina Fertner estudió Pedagogía de la Educación Especial. Actualmente es la asesora regional para educación inclusiva en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Christian Blind Mission y está basada en Estelí, Nicaragua. Buenos días, soy Catarina Fertner, asesora de SBM, trabajo aquí en la región de Latinoamérica como asesora en educación inclusiva. Entonces, la educación inclusiva es una educación para todos, pero nosotros aquí, como dijo Rosa, nos referimos al tema de la discapacidad. Yo he trabajado estamos trabajando aquí en Nicaragua en la elaboración del informe sobre el monitoreo de la educación en conjunto con Indiana Fonseca. Yo represento los dos aquí en este webinar. Hablando de discapacidad, podemos ver que se refiere a una limitación en la función o en la estructura del cuerpo causado por una condición de salud que puede o no puede limitar las actividades y la participación de las personas con discapacidad. Eso depende grandemente, y esto es el asunto importante, de los factores contextuales, ambientales y personales. En nuestro caso de la educación, depende del ambiente en la educación, y por eso estamos optando por un tema de la educación inclusiva, creando las condiciones para que las personas con discapacidad puedan asistir y participar exitosamente en la escuela. Nosotros podemos ver esos jueguitos aquí como la representación de la escuela, el tablero moradito
donde podemos ver los huecos, son todos iguales. Entonces es un solo currículum, es una sola metodología para todos los niños, para todas las niñas, adolescentes y también adultos, pero también podemos ver que los taquitos, todos tienen diferentes formas, es como las personas que somos todos muy diferentes. Entonces, para mejorar esta condición, se inventó la educación integradora o la integración educativa, donde nosotros optamos por preparar, adaptar la condición de los niños para lograr insertarse a esos huequitos que son siempre todos iguales, que es el currículum igual. Eso es la realidad que estamos viendo ahorita en Nicaragua y también en otros países del mundo. Lo que estamos soñando y lo que estamos queriendo lograr es una ética de diversidad, donde el medio se adecua a la persona. Una educación para todos, donde exactamente esos huequitos se adaptan a la forma de los taquitos. Significa que cada niño, cualquier niño, en cualquier condición pueda asistir a la escuela porque la escuela le presta las condiciones. Ahorita hablando de Nicaragua, la Nicaragua tiene una población de más o menos 6,5 millones de habitantes y estudiantes matriculados de 1.750.000. Había una encuesta sobre el tema de discapacidad muy viejo que se llama ENDES, que se hizo en el 2003 y son prácticamente los únicos datos, casi los únicos datos que tenemos formales sobre el tema de la discapacidad en Nicaragua. Ahí se dice que hay 10,3% de la población en Nicaragua que tiene discapacidad. Si nosotros estimamos entonces 1.750.000 estudiantes matriculados, podríamos decir que hay supuestamente 175.000 niños y jóvenes con discapacidad que deberían estar presentes en la escuela. Como ya le dije que no hay datos oficiales sobre la población con discapacidad escolarizada. Los estudiantes con discapacidad estudian obviamente en las escuelas especiales, que hay 25 en el país, y eso es el número, eso sí se sabe, son 3.210. Por comentarios que escuchamos del Ministerio de Educación, hay 12.000 niños incluidos a la escuela regular. Sumamos 15.000 estudiantes que coincide con una encuesta que se hizo por la Procuraduría de los Derechos Humanos en el 2011, ya también hace mucho tiempo, donde se constató que hay 1% de los niños en la escuela que tienen discapacidad. Obviamente estamos careciendo aquí muchos niños que no van a la escuela regular ni a la escuela especial. El analfabetismo en Nicaragua se ha combatido muy exitosamente por el gobierno, por un programa en los últimos casi 10 años que se llama Con Vos Puedo. Se redució desde el 20% a un 4%. Pero otra vez no tenemos datos sobre discapacidad. Nicaragua como país es un país muy pobre, es el segundo país pobre en Latinoamérica, pero creció por el esfuerzo del gobierno de invertir en programas sociales últimamente en un 4%, 5%, pero como todos sabemos, desde el año pasado, en abril, había disturbios políticos y sociales que reducieron ese crecimiento a un 3.5% por la violencia, la pérdida de empleos, la caída de la confianza de la comunidad internacional, los empresarios, los consumidores. Ese asunto está amenazando los esfuerzos del gobierno que realiza muchos programas para reducir la pobreza. Pero a pesar de esa crisis sociopolítica, el gobierno ha garantizado que más del 50% de los presupuestos generales de la República se destinan a programas sociales. Por ejemplo, tenemos el programa Amor
de los más chiquitos, donde participan 10 instituciones y atienden niños de la niñez temprana edad en estimulación y educación temprana. La estadística nos dice que hay un más del 60% de los niños de temprana edad ya atendido en esos programas. Entonces esto es muy bueno. Y lo que voy a referirme más tarde, el socio de CBM en Nicaragua, que estamos apoyando, se llama SOPECAT, es una ONG que coordina en esos programas y está capacitando a los actores para incluir niños con discapacidad a temprana edad. Entonces, si estamos viendo las políticas nacionales, podemos ver que muchos factores que estamos pidiendo para lograr una educación inclusiva ya están incluidos a esas leyes, papeles, decretos, donde se habla de un acceso libre. La educación es libre, gratuita, completamente en Nicaragua. Se habla de un derecho a la educación, entonces también tenemos un enfoque basado en los derechos para todos los niños, evitando la exclusión y la desigualdad, garantizando el acceso, la permanencia y la promoción del sistema educativo. Entonces les quiero leer la definición que se da aquí. Dice que la escuela o servicio educativo alternativo incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en un ámbito rural, sin distinción de étnica, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión de las desigualdades. Se propone responder a todos los estudiantes como individuos, considerar su organización y propuesta curricular. Si vemos esa definición, obviamente podemos ver que hay una claridad del concepto en esa ley sobre el tema de la educación inclusiva. También vemos lo que nos pide la Agenda 2030 de los objetivos sostenibles que se amplió la cobertura en la educación inicial, primaria y secundaria. Pero lo que otra vez no se incluye son números estadísticas sobre la población con discapacidad en esos sistemas. Regresando a la ENDIS, esa estadística, esta encuesta anterior en el 2003, podemos ver que las personas con discapacidad disminuyen en su cantidad de pasar a la primaria, que es el 38%, a la secundaria ya solamente hay 10%, y en la universidad 2% de personas con discapacidad en esos sistemas. Entonces, obviamente, hay algún problema de la inclusión educativa en esos sistemas, pues por lo menos en el 2003, lastimosamente, no hay números nuevos. Continúan presentes los desafíos relacionados a la accesibilidad. Hay muchos asuntos, pero yo creo que estamos igual en todos los países del mundo, que el sistema educativo no es accesible a las prácticas inclusivas. Nicaragua, hablando de que existen los conceptos de educación inclusiva en la Ley General de Educación, podemos ver por el otro lado que lo que se llama educación inclusiva en los decretos se refiere únicamente al tema de educación especial. Por la atención de niños con discapacidad se usan las escuelas de educación especial, se usan las escuelas regulares donde se realiza la educación incluyente, pero se define como una modalidad del tema de educación especial. Y en las comunidades rurales donde no hay escuelas especiales, se usan o se inventan las aulas integradoras, que son aulas para niños con discapacidad dentro de la escuela regular. También, como ya hemos dicho varias veces, que los datos de estadísticas no se reflejan la cantidad solamente en la escuela especial. Entonces, hay un indicador en ese decreto de permanencia en esa modalidad de escuela especial del 99%.
Significa que no estamos planificando de pasar, de remitir estudiantes por mantener la escuela de educación especial. También se mira en cuanto al financiamiento. Los presupuestos están previstos para los programas de educación especial hacia ese modelo segregado y no se planifican específicamente montos de presupuesto para invertir en educación inclusiva. Entonces pudimos ver que hay una contradicción aquí. De un lado tenemos los conceptos de educación inclusiva, sí, bien plasmados en toda la legislación y todos los decretos en Nicaragua, y por el corte del tiempo aquí no puedo extenderme a todas las leyes y decretos, pero por el otro lado, en la realidad se realiza sobre todo actividades en el tema de escuela, educación especial. CBM trabaja con un socio en Nicaragua que se llama SOPIECAT, una ONG, y en conjunto con la Organización de Ciegos de Nicaragua y el Ministerio de Salud, en la estrategia del desarrollo y educación basada en la comunidad. Se trabaja ese programa a nivel nacional en 17 municipios, logrando que participen 21,000 personas con discapacidad de todas las edades. Se financia a través de fondos públicos de Nicaragua y un financiamiento de CBM, y se utilizan los recursos de la comunidad. Se coordina en ese programa meramente con los actores de la comunidad, incluyendo las organizaciones internacionales también. Hay que ver que en Nicaragua está muy famosa, está muy activa la comunidad organizada. Entonces, el programa ese se aprovecha de organizarse y incluir las personas de la comunidad que ya están organizados en diferentes comités y círculos voluntarios para apoyar el tema de la educación inclusiva, entre otros. El objetivo del proyecto es la promoción y el cumplimiento de la ley 763, que es una ley muy buena que tenemos en Nicaragua sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y el proyecto trabaja en conjunto con las personas con discapacidad, sus organizaciones, el gobierno y otras organizaciones de la sociedad civil. Es como una paralelidad que tenemos entonces en ese estudio que queremos hacer, es analizar cómo estamos en Nicaragua en cuanto a la educación inclusiva de formaciones que tenemos, que nos ha demostrado ese proyecto que está bastante amplio. Un enfoque de ese proyecto es la sensibilización de la comunidad a través de actividades muy participativas con ese foto, para lograr la participación de la comunidad en el tema de la educación inclusiva. Se conoce que los padres y madres de familia son expertos en ese proyecto, en ese proceso, disculpen. Se incluyen las personas con discapacidad como modelos a seguir dentro de las escuelas, lo que muchas veces no pasa. Se abren las escuelas al proceso del desarrollo comunitario, significa que la escuela comunica con la comunidad y deja su aislamiento. Y también se usan todos los recursos de la comunidad, entre ellos los miembros de la comunidad como expertos en los procesos de aprendizaje. Un tema, pero muy importantísima en eso, es la educación inclusiva a temprana edad, empezando con la detección temprana, con la participación de toda la comunidad, logrando capacitar los mismos padres de familia para educar tempranamente sus niños ya a nivel de familia, la detección de los niños con necesidades dentro de las escuelas preescolares a través de tamizajes, y el apoyo por los promotores y voluntarios de la comunidad en la educación inclusiva desde los preescolares hasta la primaria y secundaria. Todo eso se acompaña con un sistema de referencia, lo que yo mencioné anteriormente, que se trabaja con el Ministerio de Salud para lograr también mejorar las condiciones de salud de esos niños.
Una meta que de ese proyecto, y yo creo que de todos nosotros, es de establecer el diseño universal para el aprendizaje en las escuelas. Significa de hacer ajustes razonables para cada niño a nivel individual, obviamente basada en un análisis de sus necesidades, para presentar la información de la clase en una forma que cada niño lo puede entender, para garantizar que los niños se pueden expresar en cuanto a su participación en la escuela de la manera que ellos logran hacerlo, y muy importantemente la motivación, estimular el interés para la escuela en todos los niños. Así podemos lograr que los niños trabajan en conjunto, que logran aprender en conjunto, pero a cada quien de su manera que es posible. Cortamente ahorita lo que nos arroja el análisis en ese reporte y hasta donde llegamos pues en ese momento. En cuanto al currículo, podemos decir que sí, la didáctica en general está centrada en los estudiantes, se usan tecnologías de información y comunicación, se forman los profesores en esas tecnologías y se destaca la flexibilidad y pertinencia. Hay una normativa para la atención del estudiante con necesidades educativas en el marco de la diversidad nicaragüense, donde se habla de adecuaciones curriculares, de evaluaciones y promociones adaptados. Por ejemplo, hay un centro de recursos educativos para los ciegos que reproduce materiales en braille. Los docentes, directivos y personal de apoyo tenemos plasmado en el plan de educación del 2017 al 2021 la formación de profesores, la capacitación de los directores en el acompañamiento pedagógico, porque el desafío hasta ahorita ha sido siempre que sí se hacen capacitaciones de los docentes en cuanto a la educación inclusiva, pero no se ve casi los resultados a la hora de clase. Entonces ahorita se va a trabajar en mejorar ese monitoreo por parte de los directores y subdirectores de las escuelas. También se establecieron centros de recursos educativos para atender a la diversidad a base de las escuelas normales, que son las escuelas que educan, que capaciten los profesores, brindando información, asesoría y acompañamiento. Pero son pues 8 centros en todo Nicaragua, entonces se puede ver, ¿verdad?, que eso no puede abarcar mucho el acompañamiento de la educación inclusiva. También se han hecho muchos talleres sobre el lenguaje de señas. El Ministerio de Educación clama que hay 3,000 profesores ya capacitados en lenguaje de señas para atender a los niños sordos. Pues madres, padres, estudiantes y otros, esto sería el tema que quisiéramos investigar a fondo después, después de esa primera parte del borrador del reporte, porque en Nicaragua, como ya le dije, existen múltiples organizaciones comunitarias que se pueden aprovechar. Es una oportunidad para poder relacionar ese tema con la participación de la comunidad. Y segundo, el socio de SBM, Azupecat, ya trabaja con muy buena experiencia en ese tema, ese mismo tema, educación inclusiva basada en la comunidad. Por eso queremos trabajar con grupos focales en cuanto a detectar los desafíos para los estudiantes y sus familias, y para detectar también oportunidades y lograr recomendaciones para mejorar esos procesos a base de los recursos de la comunidad. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catarina, por tu presentación y gracias por resaltar los temas más importantes en cuanto a inclusión en educación en Nicaragua. Por ejemplo, nosotros también que estamos haciendo la investigación para el informe global, hemos encontrado varios puntos de semejanza. Por ejemplo, el énfasis que haces a veces en el problema de la falta de datos, ¿no? Y si hay datos, igual no son continuos a lo largo del tiempo. Las dificultades en transición entre niveles que las personas con discapacidad
presentan mayor problema en el momento de hacer la transición entre los diferentes niveles educativos. Y estamos muy interesados en que sigan explorando la participación de la comunidad, particularmente con su experiencia que tienen ustedes como CBM en cuanto a trabajo con la comunidad. Y muchas gracias. Y ahora tenemos a Vladimir Velázquez Moreira, que va a hablar sobre el estudio de caso en Paraguay. Vladimir Velázquez Moreira es experto en discapacidad y educación inclusiva en Paraguay. Tiene amplia experiencia en investigación, evaluación y planificación de políticas públicas con un enfoque en discapacidad. Y recientemente fue el editor del estudio Lineamientos para un sistema de educación inclusiva en Paraguay. Bueno, muchas gracias. Un saludo desde Paraguay a todas las personas que nos están acompañando y particularmente al equipo de trabajo que está invirtiendo un arduo esfuerzo en esta investigación colectiva que nos va a proporcionar frutos y luces importantes para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y particularmente la educación inclusiva. Quiero compartir el avance de la investigación en curso. En ese sentido, la denominación de la charla expresa apuntes preliminares sobre la gobernanza y el financiamiento en la educación de personas con discapacidad en Paraguay. Planteamos un objetivo que tiene que ver un poco con una suerte de diagnóstico y de la situación de la educación de las personas con discapacidad bajo el concepto, el marco conceptual de educación inclusiva, que sabemos es mucho más abarcante, y analizar los desafíos estructurales de una educación inclusiva en el Paraguay para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, con énfasis en la gobernanza y el financiamiento. En ese sentido, la investigación, si bien va a proporcionar un contexto general atendiendo a los 6 ejes vinculados con marco legal y política, currículum y material pedagógico, docentes, directivos y personal de apoyo, instituciones educativas, comunidad educativa, va a poner un énfasis en el eje de gobernanza. Porque consideramos nosotros que en el caso paraguayo es el eje crítico, ¿verdad?, en donde se encuentran los principales cuellos de botella, o que hace a la variable que mayor incidencia tiene en el sistema. ¿Cuál es el enfoque que estamos tomando? Además del abordaje de los 3 ejes mencionados, estamos trabajando desde un diálogo interpretativo de puntos de vista entre el actor político, el actor técnico y las personas con discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad y otras organizaciones civiles. Entonces, estamos haciendo un trabajo en parte cuantitativo, pero también cualitativo, de modo a que los puntos de vista de estos 3 grandes sectores puedan confluir para construir los hallazgos más importantes de la investigación. En ese sentido, la gobernanza va a dar cuenta del proyecto político que existe en términos de educación inclusiva y particularmente la educación de personas con discapacidad, la gobernabilidad y la capacidad de gobierno, la capacidad de dirección y de gestión de ese proceso de cambio. Bueno, una contextualización. Estamos hablando de Paraguay, a veces es importante esto porque nos confunden con otros países. Un país de 406.752 kilómetros cuadrados, un país de renta media según las calificaciones últimas del Banco Mundial. El PIB del 2018 fue de 13.7%, se calcula un PIB inferior para este año. Hay una situación de ralentización de la economía. Venimos saliendo de un auge de crecimiento económico que alcanzó para el 2011-2012 más del 10%. Nuestro modelo de desarrollo está basado en el extractivismo, principalmente en 3 grandes rubros: la soja, la energía eléctrica y el ganado. Estamos a 30 años de la caída de la dictadura extronista, que estuvo 35 años en el poder, a 27 años de una constitución nacional basada en un marco de libertades y tributaria de las declaraciones de derechos humanos,
y una educación pública en estado de emergencia, ¿no? O sea, eso es un dato, no una hipótesis. La educación paraguaya está en ruinas. Un contexto. Nuestra población, similar a la de Nicaragua, con un poco más de habitantes, 1 millón, un poco menos, ronda, según los datos oficiales, un poco más de 7 millones de personas. El dato oficial de las personas con discapacidad es el de 7,5%, según el último censo y particularmente los ajustes que tuvieron el estudio del 2012. Y estamos hablando aproximadamente 514.635 personas con discapacidad en Paraguay. Aquí hay una cuestión, un antecedente importante que hacer. Antes del censo del 2012, el subregistro era alarmante porque la población de personas con discapacidad, según los datos oficiales, rondaba el 1%. Un poco creo que es lo que han vivido los distintos países que han ido en función del avance de las políticas y los mecanismos de relevamiento han ido superando este subregistro. No obstante, el dato del 7,5%, aún se estima que el dato oficial puede modificarse con el censo del 2022, que se va a realizar en el país en 3 años, ¿no? O sea, estamos cerca de un hito que va a ser importante en términos de ir mejorando un poco la situación de acceso a los datos. El sistema educativo, existen en el país casi 1.500.000 personas matriculadas en el sistema educativo bajo las distintas modalidades y según el dato oficial, alrededor de 23.500 personas con discapacidad en el sistema educativo. Este dato, publicado recientemente, es un dato controversial porque un punto crítico, absolutamente crítico, constituye el sistema de información, ¿no? El dato de 23.000 personas pasó desapercibido, no generó alarmas, porque evidentemente si nosotros hacemos los cálculos y las aritméticas, sumas en relación a la población total de personas con discapacidad, al porcentaje, a la población de personas de 0 a 17 años, estamos hablando, como lo hizo también Nicaragua, alrededor de 150.000 personas, en un cálculo grosso. En consecuencia, estamos hablando de una población absolutamente mayoritaria, excluida del sistema educativo formal, o cuanto menos no registrada. En el 2017 el sistema educativo instaura, y es una política que establece un antes y un después, el registro único de estudiantes, el RUE, ¿no? que va a venir a mejorar bastante esta dificultad de acceder a información, pero el RUE todavía enfrenta una serie de dificultades en su medición. Yo no voy a entrar en detalles, pero los datos no son confiables, porque aún hay deficiencias en el proceso de carga de datos. O sea, el RUE existe como un mecanismo que puede dar cuenta al universo de personas matriculadas y sus características, pero la identificación de personas con discapacidad o de diferencias, ¿verdad? Porque el RUE da cuenta de la población en total, depende mucho de quién carga, ¿no? Y depende mucho también de ciertas barreras, como barreras culturales de padres o madres que no quieren que se identifiquen a los niños con determinadas, asociadas a determinadas condiciones. O sea, no hay confiabilidad de los datos del RUE todavía, lamentablemente, y uno empieza a ver varias publicaciones y se va a encontrar con datos diferentes sobre cuál es la población de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo paraguayo. Pero pues recientemente se ha publicado un plan de trabajo que va hasta el 2023 por parte del Ministerio de Educación y ese es el dato oficial último. Sí, es un dato sobre el cual hay que trabajar bastante y no tiene desagregaciones, ni por niveles. Hay ausencia de datos.
no hay desagregaciones y haciendo ya una mirada más amplia a la política pública, los datos no fluyen. O sea, desde la política social o desde los programas sociales, por citar un ejemplo, si se identifica a un niño con discapacidad en un hogar, ese dato queda ahí. Si un docente identifica a un niño o una niña con discapacidad, ese dato queda ahí. O si desde el programa de la política de salud se identifica a una adolescente indígena con discapacidad, ese dato queda ahí. O sea, aún no hay un sistema que permita la circulación de los datos y la sistematización desde una mirada panóptica y desde una mirada integral. No obstante estas deficiencias, Paraguay es un país que ha avanzado muchísimo en términos legales, ¿no? Es signatario de las principales convenciones internacionales, entre ellas la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero a la luz de eso hay una serie de leyes que tienen que ver con la educación en general y con la educación inclusiva en particular. Acá yo cito algunas, no voy a leer todas, sino simplemente destacar la Ley General de Educación Inclusiva, que fue promulgada en el 2013. Un año antes se crea la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su reglamentación crea la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la CONADIS, a la luz de la convención. Y bueno, hay otra serie de legislaciones que también son complementarias y en este año se promulga una ley que declara en emergencia la situación de personas con discapacidad y dispone que se realicen todas las medidas a favor de las mismas. O sea, entonces estamos hablando de un marco legal que por una parte es perfectible, presenta obviamente ciertos aspectos a ajustar, pero que está ayornado a los conceptos contemporáneos de educación inclusiva y de educación de las personas con discapacidad en particular. Hay que recordar en el penúltimo instrumento la publicación por parte del Ministerio de Educación el año pasado de los lineamientos para un sistema educativo inclusivo. O sea, hay como una hoja de ruta estratégica y conceptual, metodológica, bastante clara sobre el camino a seguir, ¿no? Tenemos la Ley de Educación Inclusiva, una Dirección General de Educación Inclusiva, tenemos la CENADIS, que es la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, tenemos la CONADIS, que es la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, tenemos los lineamientos para un sistema de educación inclusiva, pero ¿por qué cuesta tanto? Estoy haciendo la cita de una entrevista que hemos hecho a un alto funcionario público del Estado Paraguay, del gobierno actual. Bueno, vamos a ver la institucionalidad. Obviamente el mapeo de actores es mucho más complejo, pero estamos hablando de dos grandes actores, el Ministerio de Educación y Ciencias, que es el órgano rector de la educación paraguaya. En el marco de este ministerio existe la Dirección General de Educación Inclusiva, cuyo nombre es clave, ¿no? Esta dirección sucede a una dirección de educación especial que existía anteriormente, asume el concepto de educación inclusiva en términos de una educación para todos y todas y una educación capaz de abordar la diferencia y reconocer la diferencia como una gran fortaleza. Vamos a ir viendo los detalles, no obstante, acá hacemos un anticipo. Esta dirección debe liderar un proceso de articulación interna, perdón, el ministerio está liderando ahora un proceso de transformación educativa, pero actualmente el gobierno presente está dando señales preocupantes de estancamiento e incluso retroceso. El ministerio está en la tensión o vive una tensión entre la urgencia de una educación en ruinas
el enfoque convencional de del proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene que ver un poco con repitencia, sobre edad, evaluación, etcétera, y las sobredemandas sociales a la educación. O sea, en gran medida, un poco en Paraguay, la conclusión a la que llegan varios análisis es, este es un problema que depende de la educación, ¿no? Entonces hay como una sobredemanda al sistema educativo que está en crisis en este momento. No es un dato menor que ambas cámaras del Congreso hayan creado recientemente comisiones por los derechos para las personas con discapacidad. Luego aparece la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, CENADIS, como otro gran actor, que vive una tensión entre servicios de atención directa y que es un legado del paradigma anterior, porque la CENADIS se construye sobre lo que fue el instituto, el INPRO, ¿no? Un instituto que estaba basado en el paradigma médico, y el rol de articulación de políticas públicas y transversalización del enfoque de derechos de las personas con discapacidad. O sea, la CENADI es una institución que está atrapada un poco en esta tensión de atender los servicios de atención directa y ser un gran articulador de las políticas públicas y un transversalizador del enfoque de los derechos de las personas con discapacidad. La CONADIS, que es un ente consultivo, pero que también formula la política, que integra, vamos a ver eso en detalle, reúne a organizaciones de personas con discapacidad, familia y de organizaciones técnicas. En los últimos años ha debilitado su poder de incidencia, no obstante sigue siendo el principal espacio de articulación y construcción de propuestas colectivas. ¿Cuáles son aquellas políticas más relevantes? El Plan de Acción por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en este momento que tiene una temporalidad que va al 2030. En este momento está en proceso de revisión y actualización de indicadores. El Plan Nacional de Educación 2024, que es el último plan elaborado. Traigo acá la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que se inscribe en un Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de Niñez y Adolescencia, bastante debilitado, por cierto, en términos de abordaje del paradigma de la protección integral y el enfoque de sistema. Y fundamentalmente, en este momento, el gobierno está liderando el diseño de la Estrategia de Transformación Educativa 2030, a partir de un gran diálogo nacional, que plantea una estrategia a largo plazo que va hasta el 2030, y ya ha elaborado una hoja de ruta para el periodo de corto plazo 2018-2023. Esta es la gran hoja de ruta del sistema educativo paraguayo. Bueno, vamos a ir a partir de este contexto en algunos hallazgos que obviamente acá lo decimos de manera muy general y que ya en la narrativa entraremos en detalle y también debemos profundizar con el avance de la investigación. Hay una débil articulación, hay un error en el término, inter e intrasistema. O sea, hay no solamente a nivel de el campo de los derechos de la discapacidad, hay un déficit de articulación, así también a nivel del campo de la educación, sino entre los distintos sistemas, o sea, salud, educación, protección social, y eso está afectando seriamente el desempeño de las políticas públicas y en consecuencia también particularmente la educación inclusiva. Los actores de la educación inclusiva no están siendo abordados sistémicamente. ¿Y qué significa esto? Que a nivel del sistema educativo, si bien Paraguay es un estado unitario, el sistema educativo está centralizado, existen instancias por una parte desconcentradas que tienen que ver con niveles departamentales vinculados con las supervisiones educativas, las coordinaciones educativas. Las gobernaciones que son electas tienen sus consejos departamentales de educación. Existen escuelas áreas, existen el grupo de directores, existen los docentes. O sea, existen una serie de actores que hacen al proceso educativo
que no están siendo abordados sistémicamente en el desarrollo de las acciones. O sea, hay veces en que toda la carga se le coloca al docente, ¿no? Omitiendo el trabajo en la cadena o en el circuito que tiene que ver con el sistema en general de la educación. A un deficitario proceso de descentralización, las instancias descentralizadas, o sea, de hecho Paraguay es un país unitario, pero ha instaurado gobernaciones a partir de la Constitución de 1992 y ha instaurado por primera vez en su historia el sufragio municipal en 1991, luego de la caída de la dictadura. Antes las municipalidades, los intendentes eran electos por el presidente de turno o el dictador de turno. Y el proceso de descentralización no ha logrado los resultados esperados. En consecuencia, muchos esfuerzos a nivel local no logran amplificar su impacto y no logran insertarse en un circuito institucional más amplio y lograr una incidencia efectiva. Entonces quedan como experiencias muy buenas, muy interesantes, pero que no logran nutrir y ajustar las políticas públicas. Una de las leyes promulgadas hace unos años tiene que ver con el FONACIDE y con el Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación, que hacen a fondos importantes provenientes de Itaipú, binacional. Y estos fondos, el FONACIDE está dirigido a municipalidades y exclusivamente a la educación, y el Fondo de Educación, bueno, el nombre lo dice todo. El FONACIDE son fondos que tienen un desempeño deficiente, con decirle que muchas municipalidades no presentan rendición de cuentas. O sea, de ahí hay todo un lamentable capítulo de la política pública que no está mostrando un curso y un desarrollo adecuado. La CONADIS, la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, constituye el principal ámbito de articulación entre sectores. Su incidencia aún es baja en la dinámica del sistema educativo, ¿no? Que obviamente el Ministerio de Educación es un dinosaurio, un monstruo, frente a la CENADI, que es una secretaría pequeña, nueva, pero es un potencial la CONADI, es un potencial que debe ser fortalecido desde una visión estratégica, ¿no? Ha hecho propuestas para la educación inclusiva, como por ejemplo un perfil de escuelas de apoyo en este proceso de reconversión de las escuelas especiales a escuelas de apoyo, de modo que las personas con discapacidad puedan paulatinamente incluirse en las escuelas regulares que han sido puestas en espera por la actual administración del Ministerio de Educación. O sea, se ha trabajado bastante desde la CONADI en términos de educación inclusiva, con propuestas bien concretas. Ahí volvió. Un tema, una tensión fuerte es que hay una disociación entre los procesos de política pública vinculados a la educación y los procesos de política pública vinculados a los derechos de las personas con discapacidad. Este es un problema serio, que van como por caminos diferentes. Y acá es preocupante que el proceso de transformación educativa, que es el principal diálogo nacional y proceso sobre educación en el país, no está trabajando con el enfoque de la educación inclusiva. Un indicador clave es que la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad no participa en la reunión de ministros de este proceso. En términos de los procesos vinculados con los derechos de las personas con discapacidad, en este momento se está elaborando un plan para la implementación de la Ley General de Educación Inclusiva y se está revisando los indicadores del Plan Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. La CENADIS, está elaborando en este momento su planificación estratégica, vive esta tensión entre seguir prestando servicio de atención directa y ser un articulador y transversalizador. Pero es un problema sistémico que no depende exclusivamente de la CENADIS, porque salud, cuando recibe a un niño con discapacidad, le deriva a la CENADIS. O sea, el sistema de salud tampoco está preparado y sensibilizado para cumplir su labor de
ofrecer servicios de salud a todas las personas. Y haciendo como un resumen, existen normativas y lineamientos claros, pero no existe un proyecto político. Las instituciones o unidades vinculadas con la educación inclusiva no cuentan con gobernabilidad. El sistema clientelar, la prevalencia del enfoque médico minan los esfuerzos de transformación educativa y de transversalización. El déficit de capacidad de gobierno es contundente. La disociación entre la transformación educativa y el plan de los derechos de las personas con discapacidad es un indicador. ¿Cuáles son algunos retos? Y con esto termino. La CENADI y el MEC deben establecer un acuerdo en torno al proyecto político de transformación educativa. Sin liderazgo político no habrá cambios. La CENADIS y la CONADIS deben incidir en el proceso de transformación educativa que está en curso, asumiendo una estrategia multidimensional y por etapas. Hay que aprovechar la coyuntura propiciada por la ley que declara en emergencia la situación de las personas con discapacidad. Acciones concretas para superar los cuellos de botella para acceder a información confiable, oportuna y desagregada. No podemos seguir no teniendo información. Hay que fortalecer o reactivar los mecanismos de diálogo intra e intersector para construir alianzas de acuerdo entre organizaciones de personas con discapacidad, donde hay divisiones y tensiones muy importantes, y entre estas y otras organizaciones de otros sectores. La discapacidad le preocupa solamente a las organizaciones con personas con discapacidad, ha dicho un referente clave en la materia. Hay que trabajar en condiciones para el fortalecimiento de organizaciones de personas con discapacidad desde el enfoque inclusivo y el enfoque de sistema. Tenemos que visibilizar experiencias fértiles que han transitado de la exclusión o segregación a la inclusión. Hay una experiencia muy importante con la Asociación Santa Lucía que tiene que ver con personas no videntes. Hay que hacer una intensa campaña de difundir los lineamientos generales para un sistema educativo inclusivo. Hay que canalizar estratégicamente a los 1000 docentes capacitados en educación inclusiva en años anteriores que hoy están dispersos en el sistema haciendo distintos tipos de actividades, y hay que formular proyectos pilotos con equipos interdisciplinarios en escuelas áreas que prevé la Ley de Educación General de Educación Inclusiva. Un poco un paneo general. La conclusión es muy clara, la situación es de exclusión alarmante, existen normas y lineamientos, pero no existe un proyecto político y también no existe en este momento un liderazgo claro, y existen muchos cuellos de botella, pero que solamente van a poder enfrentarse desde una gobernanza diferente a la que actualmente tenemos. Muchas gracias. Gracias, Vladimir, por tu presentación. Gracias por dar el panorama de la educación en Paraguay y la situación legal e institucional de la educación inclusiva en Paraguay, así como las políticas más relevantes y cómo las instituciones deberían trabajar conjuntamente para poder realizar el objetivo de la educación inclusiva. Ahora pasamos a la presentación de Anicia Gales Guedes, quien es analista social del Banco de Desarrollo del Caribe. Tiene un doctorado en política social en la Universidad de West Indies. Es experta en protección social, inclusión y discapacidad. Y ha apoyado al gobierno de Jamaica en estos temas desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de Planeación de Jamaica. Anicia va a hacer su presentación sobre el estudio de caso de Jamaica. Y dado que en Jamaica hablan inglés, Anicia va a hacer su presentación en inglés. Este informe, como bien debería ser, incluye también al Caribe, y el Caribe tiene países que hablan inglés solamente. All right, thank you, Rosa and Felipe. Good morning, everyone. So I am happy to be able to share with you about disability and education in Jamaica. The information to be shared this time is indeed preliminary because I have just commenced to work on it within the past 2 weeks. So we'll start off by telling you a little bit about Jamaica. It's an English-speaking Caribbean country, a part of CARICOM, consisting of a population of
2.7 million, and the photograph there shows Jamaica in red. The presentation today will focus on 3 areas concerning Jamaica, which is an English-speaking Caribbean country that has attained its independence since 1962 from the United Kingdom. The presentation will focus on 3 main areas. I will share with you a bit about disability and inequality in terms of the measurable socioeconomic deficits that persons with disabilities experience compared to persons without disability, and how that intersects with multiple overlapping identities that are in relation to racism, in relation to sexism and classism. Secondly, I will focus on the legislative and policy framework in Jamaica and the extent to which coordination mechanisms exist. I will finally share with you my own views on key policy and program areas for intervention. In Jamaica, because the country is a signatory to the United Nations Convention on Persons with Disabilities, the definition of persons with disabilities is incorporated, which include persons who have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairments, which interaction with various barriers may hinder full participation in society. And I'm using, for the purpose of the research in Jamaica, the GEMR's concept note definition of inclusive education, which talks about the focus on a process for full and effective participation, access and attendance and achievement of all students who for different reasons are unable to participate due to marginalization. I will look at the whole matter of social inclusion, which is broadening access to opportunity and ability for persons with disabilities. And as I said before, the importance of intersectionality with other distinct discriminatory groups that are discriminated against, such as an example could include the overlap between disability, ethnicity, and gender inequality. So to begin then, with respect to disability data in the English-speaking Caribbean, there is data paucity. So I'm weaving the perspectives of persons with disabilities in this presentation. So a person with disabilities, say, we start off not really knowing exactly, accurately, what is the disabled population. And there are a number of factors that contribute to data paucity, such as incongruent ways of measuring disability, misperceptions of what constitutes a disability, underreporting of disability in census data collection exercises, and the exclusion of institutional populations, communication barriers which affect deaf respondents, for example, and dated data. So the information that I'll share with you today would be qualitative and quantitative information that is extracted from secondary sources, such as represented here, which is a publication on disability and inequality, and also some work done in Trinidad and Tobago and Jamaica, which is in this other publication on occupying disability. In due course, over the next 3 weeks, I'll be collecting additional primary data mined from census and other qualitative work from focus groups and elite interviews. Now, the prevalence of disability from the World Disability Report estimates that about 15% of any population is considered to have a disability. With respect to Jamaica, from the census data, we see that 6.3% of the population had a disability, reported having a disability in the 2000 round of census, and that declined to about 3% in the 2010 round of census, when the Washington Group questionnaire, short set of questions were used. Irrespective of the low prevalence, when the multiple indicator cluster surveys were done through UNICEF's assistance, we saw that the childhood prevalence ranged from 15 to 24% of the population.
Disability persons with disabilities represent a heterogeneous group. It's not homogeneous at all. And so there are differences by type of disability, severity of disability, gender, type of education access, whether persons access mainstream education or special education only. There are differences according to rural and urban location, as well as age at the onset of the disability. Now, this slide shows types of disabilities prior to the Washington Group short set of questions. And as you can see on the slide, using the example of Jamaica and Trinidad and Tobago, we see that the disability types that are more visible are the ones that tend to be reported, such as sight, physical, and hearing disability. Those disabilities that concerns intellectual and cognitive, are of a cognitive and intellectual nature, are underreported. Disability severity, also the data on disability severity shows that a greater proportion of the population of persons with disabilities, whether in the working age in Jamaica or the childhood cohort, represents persons with mild or moderate severity of disability. The persons with profound and severe disabilities are in the minority. Persons with disabilities are overrepresented among the population that's considered poor. From the Jamaica Survey of Living Conditions, some 25% of persons with disabilities are considered poor compared to 20% of the population without a disability. Having a disabled household member increases the probability of that household being poor by whatever measure is used to capture poverty, whether multidimensional poverty, consumption poverty, or both multidimensional poverty and consumption poverty. How is disability understood in Jamaica? Disability is understood by the traditional functional limitations approach, or a medical-centric approach. And so persons with disabilities say that society is designed for the accommodation of people without a disability. And there are more difficulties for persons with disabilities to overcome. And so another person with disability says that disability means people's inability to do certain things independently. And they feel that if you are disabled, you're supposed to be parked somewhere, meaning excluded from society. So in the Jamaican context, it's important to understand that disability is rarely seen as a positive form of identification. With respect to education, in particular, with the Watershed Salamanca statement and the Dakar Framework of Action, countries such as Jamaica have been brought to the mainstream of taking a more attentive look at the education of persons with disabilities. And of course, in recent times, the Sustainable Development Agenda, of course, identifies that there's need to ensure inclusive and equitable quality education for all, and of course, the promotion of lifelong learning. Now, Jamaica is actually the first signatory of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 11 CARICOM, Caribbean Community members, are signatories of that, and there are other United Nations conventions that speak to the inclusion of persons with disabilities, such as Convention on the Rights of the Child and Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Where the English-speaking Caribbean is concerned, there is a CARICOM Pétionville Declaration, which speaks to the importance of integrating and addressing disability as part of heads of government work program. There are a number of countries in the English-speaking Caribbean that have disability legislation, and Jamaica is one of them with such a disability-specific legislation as of 2014. Jamaica also has a disability policy
as of 2000. There's also an Education Act, as well as a 2015 draft special education policy. So with respect to education per se, inclusive education is not strictly defined in the context of Jamaica. The language around provisioning of education for persons with disabilities surrounds definition of what is considered special education rather than inclusive education. Notwithstanding, education is deemed a human right and it as considered an imperative for independent livelihoods of persons with disabilities. And education's capacity to sharpen innate abilities with added skills, as well as facilitate the realization of the full potential, is particularly important for marginalized groups, including persons with disabilities. Notwithstanding, persons with disabilities in Jamaica are structurally marginalized, and we see this through the lack of access to education and training overall, and of course, access to substandard education that's not commensurate with their needs. In fact, a survey done in 2004 shows that 2/3 of working age persons with disabilities wanted to pursue further studies. They were dissatisfied with their educational attainments. And that is understood because the educational abilities of persons with disability is largely undervalued in the Jamaican context. And persons with disability feel that social mobility is impossible without access to education. Some work done by the Economic Cooperation of Latin America and the Caribbean shows that 18% of children with disabilities in 8 Caribbean countries, aged 5 to 14 years old, were without access to education, compared to 4% of persons without disabilities, right? And so we see the disparity. 18% of children with disabilities did not have access to education, compared to 4% of children without disabilities. When we take a look at the data for Jamaica, we see that persons with disabilities are 6 times more likely to be without access to education compared to persons without disabilities. When we take a look at certification in terms of examination passed in the region, we see comparative data shows that 90% of persons with disability had no formal certification, compared to a population of 81% of persons without disability. And this has declined over time, but notwithstanding, we still see that persons with disabilities, a higher proportion of them have no formal certification, such as CXC, which represents Caribbean Examination Council, and that goes right up to tertiary certification, such as college degrees and diplomas and professional qualifications. Now, when we consider the educational indicators disaggregated by a number of variables, we see differences. So when we consider the type of school accessed, students with disabilities who accessed both mainstream education and special education had better educational outcomes compared to students who went to special education schools only. And students with disabilities who accessed mainstream education had higher educational outcomes compared to students who attended special education schools only. With respect to type of disability, persons with visual disability and physical disability attained higher education and certification compared to other types of disability. When we consider severity of disability, persons who were severely and moderately disabled completed higher levels of secondary and tertiary education compared to persons with mild disabilities. And that is because they had access to assistive aids and technology that would have allowed them to participate in the educational environment. When it comes to gender and taking a look at sex disaggregated data, a greater proportion of
females than males completed tertiary education and had tertiary certification. And this, I think, is due in large part to the fact that disability and for persons who are females becomes a double-edged sword. So persons with disabilities who are females tend to invest more of their time in education. When we take a look at the disaggregation of the data by geography, we see that persons with disabilities in urban parishes attained higher education and certification than persons who live in rural parishes. The education and training status of persons with disabilities impinge on their ability to secure stable employment in the labor market. So persons with disabilities say, for example, and I quote here, disability does not mean that work cannot be done. That's depriving a person with disability of working, okay? And the data from ECLAC shows that 34% of working age persons with disabilities were employed compared to 59% of persons without disabilities for the same 8 Caribbean countries that were mentioned before. When we take a look at the statistics for Jamaica, 49% of the working age population had attained employment compared to 57% of the population without disabilities. What are the key policy and program issues to address? They are as follows. There is need to expand overall access to quality education and training program for persons with disabilities in Jamaica. As I mentioned before, persons with disabilities, 6 times the proportion of persons with disabilities are denied access to education compared to persons without disability. There is need to cost the resources needed to finance inclusive education. An initial elite interview with the Ministry of Education indicates that the cost to finance inclusive education in Jamaica has not been undertaken. And so without knowing what it will cost to educate students with disabilities in terms of the entire life cycle from early childhood education to tertiary education and lifelong learning, you're not able to respond appropriately because the cost is unknown. Irrespective of the availability of the disability legislation, the Education Act, being signatory to the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities, enforcement is very weak or non-existent because the disability legislation, for example, has not been enforced because work is ongoing to develop regulations. There is need to establish an inclusive education national coordination mechanism because right now there's a National Disability Advisory Board, but there's no subcommittee or institutional framework that deals with inclusive education for persons with disabilities directly. There is a special education unit as part of the Ministry of Education. That unit provides assistive aids, technology, and reasonable accommodation for students with disabilities in the public space in terms of those who are doing education, who are doing examinations, for example. But there is need for a coordination mechanism to treat with inclusive education for persons with disabilities in Jamaica. Currently, no monitoring and evaluation is being done to look at the educational outcomes of persons with disabilities compared to persons without disabilities, and how that intersects with issues of race, ethnicity, type of disability, gender inequality. So there's need for monitoring and evaluation of the educational outcomes so that can be done over time to track progress. The 2 pieces of work that I mentioned earlier in the presentation, including disability and inequality and occupying disability, would represent the only two
secondary sources of information that have sought to compare the educational outcomes of persons with disabilities compared to persons without disabilities in Jamaica. There is need to improve the availability of teaching tools and systems for affordable assessment and rehabilitation. This is necessary because a lot of the diagnosis and rehabilitation is unaffordable for families of persons with disabilities, although in recent times, the MicroCare institution has been decentralizing access to diagnosis and assessment services, notwithstanding the waiting time could be up to a year for an assessment to be done. There is need for curricular review of special education versus the type of education that is provided to students with disabilities in mainstream institutions. Persons with disabilities and their caregivers feel that there's a disparity in terms of the type of the quality of education provided in special schools versus mainstream schools. And finally, there's need to advance teacher training so that teachers in all educational facilities from early childhood to primary education to secondary to tertiary have exposure to the identifying what constitutes a disability and the need for referral services that would be necessary to assess and identify supportive programs that are supportive programs for students with disabilities. There's also need to advance self-advocacy among persons with disabilities so that they can understand what are their rights in terms of the legislative provisions, and so that parents also of persons with disabilities are able to articulate and represent their needs. The Caribbean Development Bank is supporting disability assessments in borrowing member countries to be undertaken in this pilot phase for Grenada, St. Lucia, Jamaica, and the Republic of Trinidad and Tobago. It is hoped that the work that is undertaken through the development of a methodological toolkit for the conduct of disability assessments will provide more direct information that can help borrowing member countries of the Caribbean Development Bank to identify strategic priority areas for program and project intervention in support of the sustainable development of persons with disability. So with that said, this presentation really looked at what are some of the preliminary issues affecting inclusive education for persons with disabilities in Jamaica. And I would like to end with this quote from a person with a disability in Jamaica who says, "We can do things just the same as the average person, but in different ways. It's just being differently abled." So with that, I invite any questions or comments and hand over to Rosa. Many thanks, Anisha, for your presentation. It's really enlightening, not only about the situation in Jamaica, but about the situation in the English-speaking islands also, English-speaking Caribbean in general. Thank you very much. Now, ahora abro para que puedan hacer sus preguntas. Voy a compartir Bueno, hemos estado recibiendo bastantes preguntas, ha estado muy activo el chat. Yo como yo trabajo en el informe global, digamos, en el informe mundial, voy a responder algunas preguntas que tienen que ver más con lo que va a ser el producto final. En un principio voy a volver a reiterar qué es nuestro informe. El informe GEM es el informe bandera, el informe más importante que tiene Naciones Unidas, el que tiene el mandato de Naciones Unidas de hacer el seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Cada año publicamos un reporte y se encarga de efectivamente hacer seguimiento de cómo va cada país
en cuanto a la consecución del Objetivo de Desarrollo 4. Esa es una parte, y tenemos otra parte que es una parte temática. Y precisamente el 2020 va a ser inclusión y educación. Dentro de este reporte tenemos previsto hacer, y estamos trabajando ya en el informe regional sobre América Latina. En cuanto a la definición más que tenemos de educación inclusiva, es un concepto que abarca todo, o sea, es educación para todos en varias dimensiones, no es que nos vamos a centrar nada más en discapacidad. Y por eso aquí, si pueden ver en la presentación, dentro de este ciclo precisamente hemos incluido estos grupos que son potencialmente vulnerables a ser excluidos. Entonces, aparte de discapacidad, previamente ha habido un webinar sobre estatus socioeconómico, que quiere decir básicamente pobreza. Luego va a haber uno de etnicidad el 22 de agosto, género, ruralidad y poblaciones remotas en general. Va a haber también un grupo sobre niños y jóvenes privados de libertad, uno de migración y uno de minorías sexuales. Luego, a ver, voy a pasar. ¿Cómo se pasa a lo siguiente? Luego, varias preguntas que quieren ver, que tenían que ver más con esta definición. Por ejemplo, Alberto Guzmán de la Oficina de UNESCO San José pregunta si estamos promoviendo la educación especial como herramienta para el alcance del Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. No, en realidad nosotros tenemos la definición de UNESCO. Este informe, si bien es independiente de UNESCO, es publicado por UNESCO. Nosotros tomamos la definición de UNESCO, que es básicamente queremos que los niños estén en escuelas regulares, obviamente con todo el soporte que necesitan. En el título de la presentación decía educación especial, porque tal vez eso es lo que en este momento muchos países utilizan en la práctica, pero como política a lo que se aspira no es eso, es que vayan a la escuela regular. Luego, respondiendo a los comentarios de Delia Rincón Ariza, efectivamente tenemos en cuenta que los traslapes entre diferentes grupos de exclusión, que fueron los que expliqué, hace aún más difícil la realización de la educación inclusiva. Por ejemplo, ¿qué pasaría es más difícil incluso incluir a gente a personas con discapacidad, por ejemplo, en contextos rurales o en contextos de mayor pobreza? Todo eso tenemos en conjunto, se va a tratar, es un tema bastante complicado porque son un montón de dimensiones que hacen traslape uno con otro, pero tenemos previsto tomarlo todo como un conjunto. Y efectivamente el tema es muy amplio y los estudios de caso contemplan incluir no solo una dimensión en particular del sistema educativo, pero también las leyes y políticas que afectan, como muchas de las presentaciones han puesto, los estudiantes, que cuál es el estatus de los estudiantes, las escuelas, qué pasa en las escuelas, los docentes, cómo son capacitados, si son o no capacitados, el rol de la comunidad, incluidos los padres, y la gobernanza, para dar una visión integral al problema. Y luego hay una pregunta de José Eliciario de Moura, que pregunta si hay disponibilidad de material digital para trabajar con deficientes visuales. Nosotros hemos previsto tener por lo menos un resumen de lo que va a ser el informe en braille. Eso va a ser lo que vamos a tener disponible, pero eso ya será luego de la publicación del informe. Ahora sí, paso a las preguntas que son para los ponentes. Delia Rincón Ariza pregunta, ¿qué estrategias, programas, cursos, etcétera, consideran en la formación de maestros para atender la población con discapacidad en contextos formales y no formales? Si dentro de la investigación que llevan hecha hasta el momento han encontrado cuál es la estrategia que tienen los gobiernos para dar la formación a los maestros. Pueden responder la persona que desea. Anisha, I'm talking about what are the strategies to
what are the strategies to train teachers to provide inclusive education in formal and non-formal context? If you have something to say, you can participate. So I think, yo creo que para tal vez empezar, creo que hay una dualidad de las capacitaciones. Uno es paralelo a la práctica que es la capacitación de los profesores, que se hace bastante a través de diferentes medios en Nicaragua. Hay un curso en la televisión, ahorita se están elaborando videos para hacer las capacitaciones, se hacen encuentros mensuales de monitoreo. Y la otra modalidad es obviamente, como en Nicaragua, las escuelas normales donde se forman los profesores antes de entrar a su servicio. Lo que quisiera dar una noción un poquito bonito que se está practicando desde el proyecto de nuestro socio aquí en Nicaragua, es que la Organización de Ciegos de Nicaragua está contratado por parte del gobierno, del Ministerio de Educación, para llevar cursos en las escuelas normales para la preparación de los profesores sobre educación inclusiva. Entonces, el involucramiento de las mismas personas con discapacidad en el proceso de formación, siento que es una muy buena idea y muy eficiente. I think I would want to contribute, Rosa, to say that one approach that has emerged in Jamaica, I would say over the past 15 to 20 years, is the introduction of a core mandatory module on education of students with disabilities, teaching students with disabilities as a part of a foundation course in some of the teacher training colleges. And I think what that has done is to make educators more aware of the needs of students with disabilities so they don't get discarded in the classroom. So at least there's a sensitivity to what a disability is likely to present as, and the teachers and guidance counselors can refer those students for diagnosis and assessment so that they can develop the individual education plan. So I think that is one strategy that has been employed. Now, the extent to which that is represented across all teacher training colleges is unknown. I think it's just a minority of the teacher training colleges that have adopted that approach. But in my view, that is something that would be necessary for all teacher training institutions to make them aware. I know the Ministry of Education has, in the past about 3 or so years, they have been trying to do what they call in-service training during the summer period, where principals select or identify, as well as education officers identify certain teachers for in-service training during summer months. So those are the two types of activities that are being undertaken to support advancing teacher training in Jamaica. La siguiente pregunta nos pregunta Alberto Guzmán desde la oficina de UNESCO San José. Si han encontrado dentro de su investigación, ¿qué incidencia tiene el uso de tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para la mediación pedagógica y la accesibilidad de contenidos educativos para estudiantes con discapacidad? Y si hay aspectos que podrían favorecer o obstaculizar el uso de las TIC para estudiantes con discapacidad en el aula. Si tienen algo que decir sobre las TICs en el aula, cómo ayudan, si están contempladas dentro de la política, usarlas para ayudar a la educación de estudiantes con discapacidad. Pues yo ya mencioné que en Nicaragua está en los planes del Ministerio de Educación está el uso de los TICs, pero lo que yo veo es que solamente recientemente se ha iniciado las capacitaciones, lo cual entonces no creo que se están implementando grandemente en las escuelas, pero sí se está en los planes. Una barrera obviamente es la situación económica, porque eso incurre en gastos y en las escuelas no hay internet, no hay computadoras, entonces, pero yo veo anuncios ahorita que unas grandes empresas están ofreciendo
la donación de computadoras personalizadas para los alumnos. Pero obviamente en la zona rural, lo que ya también hemos mencionado, es difícil porque a veces ni siquiera se cuenta con luz eléctrica. Sorry, Anisha, I'm gonna say it in English for you. If you have found in your research, if there is some initiatives proposing the use of information and communication technologies in schools, or like it's part of a policy or interesting initiatives regarding teaching people with disabilities using ICTs. Yes, I think there have been some exploration with use of ICTs in recent times. There's a Universal Access Fund that would have provided more along the lines of assistive aids and tools like, for example, speech-to-text software for the blind, looking at how to improve access to the internet for persons with disabilities. So I don't know the extent to which it is innovative. What it is focused on is broadening of access to information so that persons with disabilities can better function in terms of the education and training. Thank you. Sí, voy a unir las dos preguntas simplemente para hacer el siguiente comentario. ¿Existen experiencias en Paraguay en el uso de las TIC, en la educación? Es un eje del plan de transformación educativa, así como de los planes anteriores. También existe un ministerio vinculado a las TIC, o sea, que está previsto, como lo vimos en el campo de la educación inclusiva, en la normativa, en las políticas públicas está. Y existen experiencias concretas a nivel también de proyectos localizados. No obstante, el gran desafío que se enfrenta es el de asumir las TICs o asumir no tanto como un mero instrumento, sino como una suerte de repensar el modelo, ¿no? Y efectivamente, cuando hablamos de superar ciertas barreras para las personas con discapacidad, efectivamente ciertas tecnologías pueden ser muy útiles para superar estas barreras, ¿no? En cuestiones muy específicas. Y en relación al punto anterior, pero lo que está faltando, perdón, tiene que ver un poco con una mirada más estratégica que ayude a que experiencias particulares puedan inocular la política pública en general y puedan incidir en la matriz o en las matrices de las cuales se piensa el currículum, de las cuales se piensan las estrategias de formación, etc. Y respecto a la formación de docentes, hay un problema serio en Paraguay que se arrastra desde larga data y todavía no se supera la concepción de la educación inclusiva como un tema a tratar y no se lo incorpora como un enfoque, ¿no? Esa es un poco la gran tensión que aún no se resuelve. O sea, no se trata... sí, necesitamos especialistas o profesionales que nos ayuden para soportes y apoyo en condiciones específicas, pero todos los docentes deben empezar a formarse bajo un paradigma de la inclusión. Entonces, sea yo un docente de matemática, un docente de lengua, un docente de primer grado, necesito tener la concepción, ¿verdad? Y los criterios conceptuales y metodológicos que me permiten dialogar con la diferencia, ¿no? Y justamente trabajar el currículum en relación con las diferencias. Es eso lo que está faltando, ¿no? Eso todavía no se resolvió y todavía estamos más bien desde la política pública reproduciendo un esquema de formar, de abordar la educación inclusiva como un tema más, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Patricia Araneda, desde Chile. Ella es docente de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Pregunta si han encontrado en su investigación programas específicos para las familias y la educación inclusiva. Catarina había mencionado que
ellos tienen un programa que trabaja mucho con las comunidades, de los cuales los padres son claramente miembros, y que hay programas de sensibilización. Muchas gracias, Rosa. Este es un asunto, yo creo que es súper importante, porque nosotros todos vivimos en países más o menos pobres y no se puede esperar para que la asistencia y el acompañamiento se logra a través de personas empleadas por el gobierno. Entonces, nosotros en el trabajo que hacemos nosotros desde un inicio se incluye a la familia, sobre todo se inicia con un análisis de necesidades del niño, de la niña, que culmina en un plan de acción que se trabaja en conjunto con la familia. Y también había otra pregunta en el chat dirigido a eso. Este análisis de las necesidades se puede igualmente usar en la escuela. Lo que sí no se ha logrado todavía en Nicaragua es realmente unificar todos los para ese asunto, pero estamos en camino. Entonces, claramente la familia tiene mucha tarea en cuanto a la estimulación temprana, a la educación inicial, pero también en la fase del acompañamiento de los niños y también como abogados para lograr la educación inclusiva, porque en la manera como estamos trabajando ahorita, el gobierno, como ya le dije, que opta mucho más todavía por el asunto de la educación especial, y los padres y madres de familia, sobre todo, que se organicen logrando exigir pues la educación inclusiva para sus hijos y sus hijas. Gracias. Oh, thank you. With respect to the participation, first of all, in terms of access to education and training in the Caribbean, the English-speaking Caribbean, service provision had its genesis in parents as advocates and service providers. So I could think about Professor Beth Harry from the University of Miami in the context of Trinidad and Tobago, and how because of her daughter, she joined with others in terms of starting the Immortal School. That the same thing happened in Jamaica for the Randolph Lopez School for students with intellectual disabilities. So in terms of parental advocacy, despite the fact that disability is highly stigmatized in Jamaica, the genesis of service provision emanated from their activism. In fact, parents, in terms of their advocacy roles, still play a critical role in service provision, whether through Parent Teachers Association or funding or supporting schools. Because when these schools began in the English-speaking Caribbean, they came out of, parental advocacy and out of probably charities with churches eventually assisted. And many years later, like 20, 30 years later, governments came in and started providing subvention for financial contribution to meet the cost of education. For example, in Jamaica, you would have the Jamaica Salvation Army School for the Blind, which is the only such school in Jamaica for students who are blind and visually impaired. So the church continues to play a critical role, and parents also contribute. So that is how parental involvement has evolved in terms of the Caribbean context. El tema está previsto en la legislación, está previsto en la política, el concepto de comunidad educativa está bastante instalada y hay esfuerzos y programas y experiencias específicas en términos del territorio en distintos niveles. Pero también aquí se observan dificultades en términos de una mirada más abarcativa y una mirada más estratégica. Hay muchos avances en términos de la superación de prejuicios y la instalación del tema. Voy a referirme exclusivamente a la discapacidad, porque el tema de la diferencia o la diversidad a su vez otra vez incrementa la complejidad. No obstante, la articulación es el déficit, ¿no? Entonces, los efectos y el grado de incidencia es bajo. En el marco de un sistema educativo absolutamente precario en un país, uno de los países más desiguales del mundo, con un Estado bastante fragmentado y debilitado por el sistema clientelar, que
¿qué haríamos, qué sería la educación sin la participación de las familias, ¿no? O sea, un poco sería ese es el lema. En gran medida, gracias a las comunidades, muchos esfuerzos en términos de proceso educativo están siendo desarrollados, pero eso no exime la irregularidad, ¿no? Yo creo que la política pública debe tomar, debe asumir sus responsabilidades al respecto. Y también las organizaciones de familias deben articularse en torno a demandar una educación de calidad. Ahora, vinculado al género. Ok, gracias. No te escuchamos muy bien, pero creo que es un problema de la conexión. Voy a pasar a las últimas dos preguntas. Elga Rosales pregunta si tienen contemplado incluir o ya disponen de información sobre el acoso escolar que sufren los estudiantes con discapacidad en las escuelas, o si este es un problema en el país que ustedes están estudiando. Yes, bullying is a big problem. And in fact, I don't know of any work that has been done to assess the extent to which bullying is, the extent to which it is more significant among persons with disabilities. But I can tell you that with qualitative work with persons with disabilities, they have identified that they face name calling often, teasing often in school and in their communities. And the name calling and teasing and pulling and abuse contributes to distraction from their abilities to perform their schoolwork, because many of them don't want to be in school, don't want to leave home because of bullying and teasing. Some of it may be physical and some of it may be verbal or a combination of both. Some schools in the Caribbean, like in Barbados, for example, have anti-bullying policies where they have a continuous program to discourage bullying. But of course, it remains an area of concern. But whether there's been any kind of empirical work to validate this is unknown to me. Yo creo que ese bullying tiene que ver mucho con el sistema educativo. Con tal que todavía nosotros estamos en una situación de competencia que uno está declarado mejor que el otro, yo creo que esa competencia causa esas situaciones. Lo que hemos visto que exactamente, por ejemplo, en la zona rural, donde hay, digamos, un ambiente un poco más suave en cuanto a la competencia, y con los programas de sensibilización que ya he mencionado, se ha logrado que los niños están muy bien incluidos y tienen muchas amistades y están apoyados por sus compañeritas de clase. Entonces, es cierto que existe eso también en Nicaragua y también muy fuerte, pero yo creo que la herramienta es de trabajar en un modelo más igualitario, más inclusivo, pues. La última pregunta ha sido una pregunta recurrente. Muchas personas han preguntado por esto, que es el sistema educativo, cómo hace el sistema educativo de sus países, del país que están estudiando, para que las personas con discapacidad sean incluidas luego en el mercado laboral. Si hay alguna iniciativa, porque claro, se forma a la persona con discapacidad, pero luego, ¿qué hacer con esas habilidades que ha obtenido? Bueno, yo creo que ese mismo es la misma problemática que no podemos ver la escuela como de una manera aislada, ¿verdad? Si no logramos influir a las pautas del mercado laboral, por ejemplo, a través del Ministerio de Trabajo, a través de un contacto y la sensibilización de los empresarios, creo que es muy difícil. Y otro tema muy difícil, especialmente en Nicaragua, lo que dije al inicio, por la existencia de la crisis que tenemos aquí en Nicaragua, muchísima gente ha perdido sus empleos, entonces se hace sumamente más difícil la integración laboral de las personas con discapacidad. Pero yo creo que hay unas opciones bastante posibles, ¿verdad? A través de microcréditos, a través de cooperativas de trabajo, inventando pues alternativas en el trabajo.
esto es lo que en Nicaragua se está persiguiendo ahorita. Yes, I think the school to work transition programs would be quite weak. In fact, that is why I had the 2 slides on labor market, because the extent to which persons with disabilities feel that the education that they access has any utility has to do in large part with their ability to secure employment. There are a few secondary schools that have school to work transition assistance. I remember there's a program with the Jamaica Association for the Deaf, the schools that they manage. They have had a program that dealt with, I think it was in areas such as printing. There are some TVET areas, technical vocational education training areas, where persons learn to make artwork like batik, food preparation. Of most interest has been a recent program with some funding from the Japanese government through the World Bank to the Ministry of Labor that provided job coaches and training and for persons with disabilities of the working age in the youthful cohort primarily. So there have been some experimentation recently in terms of making the linkages between the education accessed by persons with disabilities and the labor market. The program that I spoke of, which got some support from the World Bank, it's actually a project that I evaluated as a consultant. One of the key challenges that was faced concerned that even though the government was providing stipends to the persons with disabilities who were trained, there are a number of employers who would not take on the persons with disabilities for internship. So there's need for sensitization and awareness amongst employers to know that persons with disabilities are skilled and are competent to operate in the labor market. So yes, there's been some experimentation, but the extent to which it is integrated through all the schools and training programs so that persons with disabilities access, that is quite weak. There's a National Youth Service Program, which about 8 or so years ago introduced a special cohort to accommodate persons with disabilities with on-the-job training as well. But again, the provisions are fragmented. If I could be most generous with that, it's fragmented and there's need for better coordination. Decir 2 o 3 cosas. Uno, sí, en el país existen legislaciones incluso que tienen que ver con el empleo, tanto en el sector público, con decirle que, como privado, con decirle que el 5% de la población de funcionarios de una institución deben ser personas con discapacidad. O sea, hay un proceso importante, avances realmente relevantes en lo que hacen la última década, ¿no? O a los últimos 20 años, eso no cabe duda. No obstante, ya debemos superar este periodo de preparación del terreno y pasar a una mirada más estratégica. Hay problemas sistémicos, ¿no? La accesibilidad a nivel del territorio y particularmente en las ciudades presenta barreras de todo tipo, ¿no? Al ver una exclusión educativa del que vimos, evidentemente podemos también hacer inferencias respecto a la población que logra ser incluida en procesos de formación de competencias para la inserción laboral. Entonces, estamos hablando de una sociedad que presenta una serie de barreras históricas, materiales y inmateriales, que persisten, como la desigualdad, y en consecuencia el grado de inserción laboral aún es bajo o mínimo. Entonces, hasta que la temática, la diferencia en general, y particularmente la discapacidad en particular, no sea asumido de manera sistémica, ¿no? Desde la confluencia de distintas políticas públicas, desde las educativas hasta las urbanas, por ejemplo, difícilmente podamos nosotros hablar de un proceso de superación de exclusiones en el país.
Gracias. Muchas gracias, Vladimir. Gracias por tu comentario y gracias a Anisha, a Catarina y a ti, Vladimir, por su participación y a las personas que han estado participando en el chat y escuchando el webinar. Por nuestra parte, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente webinar, entonces. Nos vemos. Nos vemos. Chao. No, Chao. de nada. Gracias.